Es una historia más increíble que la ficción. Un tesoro enterrado, olvidado por más de 1000 años, descubierto por un aficionado con un detector de metal. No podía creer lo que estaba viendo en la pantalla. El descubrimiento vale millones. Nos dimos cuenta de que este era el hallazgo más grande del siglo XXI. Cuando vi por primera vez el tesoro de Staffordshire, había una verdadera sensación de asombro y miedo. Pero ¿cómo llegaron aquí? ¿Quién las enterró? ¿Y por qué las piezas están rotas y retorcidas? Mientras los expertos remueven los siglos de suciedad, pueden resolver el misterio de la mayor colección de oro anglosajón alguna vez encontrada. La historia del descubrimiento del tesoro comienza aquí, en el industrializado corazón de las tierras medias inglesas. En un sencillo campo en el condado de Staffordshire. Rodeado en 3 lados por transitadas autopistas y carreteras, este triángulo de hierba de 40.500 metros cuadrados ha sido un campo de siembra durante siglos. En la parte superior de este montículo, alguien enterró un gran tesoro hace casi 1400 años. Un aficionado local del detector de metales, Terry Herbert, siempre pensó que este campo podría ser un sitio fértil de descubrimientos. Bueno, conducía más allá del campo. Lo había pasado miles de veces. De hecho, siempre pasaba por el campo. Yo pensaba que había cultivos, pero al parecer solo era hierba y el granjero decidió cortarla y pensé, este es el momento para ver qué hay ahí. Terry ha detectado metales por décadas y conoce las señales. Estas son las cosas que encontré. En todos lados a tu alrededor hay historia. Bajo tus pies, de hecho, hasta en tu propio jardín trasero. Puedes terminar encontrando un abrelatas de metal, un tapón de botella, incluso podrías encontrar oro. Pero el arte de la detección no es tan simple. Tienes que entender lo que la máquina te dice. Bueno, lo compré en Birmingham hace casi 15 años. Era un ex prototipo, pero se vendió como si fuera nuevo. Pagué 500 libras por él. Estos pulsos me dicen diferentes cosas. Cuando estás buscando, te acostumbras. Y un pulso más fuerte indica monedas de plata. Y si es como un gruñido, es hierro seguro. Y normalmente no cavas ahí. Terry personalizó su máquina para que pueda detectar audiblemente la diferencia entre un clavo oxidado, una moneda de plata y un pedazo de oro. El granjero Fred Johnson ha vivido aquí toda su vida. Como su padre antes que él, ha trabajado la tierra cultivando casi cualquier cosecha imaginable. Fred estima que ha arado el campo docenas de veces durante décadas y debe haber pasado sobre el tesoro en cada ocasión. Cuando piensas que ha estado enterrado aquí por casi 1300 años, me pregunto cuántos hombres han tenido los pies a unos centímetros de distancia sin saberlo. Antes de que Terry comenzara con su búsqueda, pidió autorización al granjero Fred. Quería traer su detector de metales y le dije, pierdes el tiempo. 2 tipos buscaron en todos lados recientemente. Afortunadamente, la advertencia de Fred no desmotivó a Terry. Los dos acordaron dividir todo lo que Terry encontrara 50 y 50, aunque Fred no pensó que fuera mucho. El día en que Terry descubrió el tesoro empezó como cualquier otro día de detección. Condujo al sitio. Desempacó el detector y herramientas.
y recitó su mantra de la suerte. Por lo general digo, espíritus de antaño, denme las monedas de los años. Pero en esta ocasión, ¿por qué dije lo que dije? En realidad no lo sé. Dije, espíritus de antaño, denme el oro de los años. Y parecía que alguien estaba realmente escuchándome. Porque después de cerca de 30 minutos encontré un objeto. No se veía dorado, parecía más una pieza de bronce que cualquier otra cosa. Lo que veía parecía ser un alfiler, y cuando saqué mi lupa para echarle un vistazo, pude ver que este había sido limado. Había muchas marcas por todas partes. Entonces comencé a pensar y me dije, esto no es de bronce, es más probable que sea una pieza de oro. Luego continué, y 15 minutos después encontré una empuñadura de espada, y ahí fue cuando las cosas se pusieron emocionantes. No podía creer lo que estaba viendo en la pantalla. Era como si mi máquina no pudiera procesar las señales. Así que comencé a cavar sobre ellas, y comencé a ser recompensado con otras piezas de oro. En ese momento comencé a maravillarme de lo mucho que había ahí. En algunos de los agujeros que cavé hallaba hasta 3 o 4 piezas. Claro que algunos de los artículos eran solo piezas de oro rotas. Estaban retorcidas, casi irreconocibles en realidad. Lo que destacaba era definitivamente la cruz. Claramente había sido torcida o doblada. La cruz tenía piedras colocadas como decoración. Le faltaban algunas piedras, pero todos los artículos habían sido colocados dentro de la cruz y luego fue doblada alrededor de estos para mantenerlos en su lugar. Los expertos piensan que el oro se remonta a lo que se ha conocido por siglos como el oscurantismo. Hace 1500 años, Europa estaba en llamas. El una vez Imperio Romano fue desintegrado, siendo atacado en todas sus fronteras por tribus de guerreros y saqueadores. En un intento desesperado por defender su imperio, los romanos abandonaron Gran Bretaña dejándola propensa a ataques. Para el año 500 después de Cristo, grupos tribales del norte de Europa comenzaron a llegar. Poco se sabe de qué tan difícil les fue luchar contra los bretones nativos para ganar el control de una tierra desorganizada y dividida. A pesar de sus diversos orígenes étnicos, pronto se conocieron como los anglosajones, antepasados del inglés moderno. En los siguientes 100 años se establecieron en toda Inglaterra, viviendo en pequeñas comunidades, trabajando la tierra, y eran expertos artesanos de madera y de hierro. También trabajaban el bronce, plata y oro, para llevar a sus guerreros caídos a la otra vida con todas sus ornamentas. A los anglosajones les gustaba ser sepultados con lo mejor. Los ancianos olvidan, pero incluso quien haya olvidado todo recordará las... Este período se nubla en misterio, y virtualmente no existen registros escritos. Copas rebosantes de vino. Pero fue un tiempo de violencia religiosa y persecución. Los viejos dioses fueron desafiados por uno nuevo, mientras el cristianismo comenzó a propagarse, convirtiendo al país. Los reinos rivales estaban en conflicto constante por el control del emergente país de Inglaterra, con el equilibrio del poder cambiando entre los reyes cristianos y paganos.
Mientras Terry encontró el oro que estaba por cambiar sus vidas para siempre, para el granjero Fred, todo marchaba igual. Él vino al patio y dijo, siéntese, me dijo. ¿Qué pasa ahora? Y dijo, siéntese. He encontrado un tesoro. Y creo que le dije, no sea tonto. Fue entonces que saqué de mis bolsillos y le di unas pequeñas piezas de oro. Las observó y, consternado, creo que quizá pensó que todo era un juego. En los siguientes días, simplemente seguí sacando objetos del suelo. De verdad fue abrumador al final. Estaba teniendo sueños raros y tan pronto como cerraba los ojos, veía pedazos de oro con granates. Terry tenía derecho a abrumarse. Un encuentro históricamente inestimable como este podría ser un secreto peligroso. Terry tenía en sus manos el tesoro anglosajón más grande jamás encontrado, y era tiempo de que le dijera a alguien. Le pidió a su primo que llamara al Museo de Birmingham para hablar con Duncan Clark, el hombre a cargo de manejar todos los hallazgos arqueológicos hechos por el público al occidente de las Tierras Medias. Pues era un día normal de trabajo y yo estaba en la oficina y mi teléfono móvil sonó. Duncan Clark, el hombre dijo llamarse John y dijo que su primo había encontrado lo que él pensaba era un tesoro anglosajón. Obviamente muy raro. Bien, creo que necesito más información sobre eso. Tuve de inmediato la sensación de que esto era algo muy importante. Bien, estoy realmente interesado en ir y echar un vistazo. Duncan viajó a Birmingham para reunirse con Terry. Cuando llegó, estaba asombrado. Había una caja sobre la mesa y bueno, como arqueólogo, como investigador, busqué en la caja y estaba llena de piezas propiamente selladas de color dorado y cada elemento parecía ser de oro. Lo único que pudo decir fue ¡wow!, con los ojos abiertos y los brazos extendidos. Cuando vio una caja llena de objetos, estaba perplejo. Luego sacamos otras 6 cajas y vi la incredulidad que se podía ver en su rostro. Cuando conocí a Terry y le tomé una foto, se podía ver la responsabilidad en sus hombros, en su cara. Estaba cansado. Así que creo que era el lado físico del trabajo, pero también el lado emocional, porque Terry conocía bien cuán significativo era este hallazgo. Lo primero fue ponerlo a salvo en el museo. Así que lo llevé y también necesitaba asegurarme de que era un secreto. Necesitaba pensar en los siguientes pasos. Y eso era asegurarme de que lo que estaba afuera no fuera vulnerable a que la información sobre lo que había encontrado se divulgara. Fue como si la mecha se encendiera. Yo encontré los explosivos. Duncan los encendió. Luego solo fue pánico. La primera llamada de Duncan fue a Roger Bland, jefe de antigüedades portátiles y tesoros en el Museo Británico de Londres. La primera vez que escuché del tesoro, mi colega Michael dijo, es Duncan al teléfono. Tiene un hallazgo y creo que deberíamos escucharlo. Le dije, estoy ocupado, discúlpame. ¿Podría esperar? Y luego Duncan envió por correo las imágenes, Michael me las mostró y en ese punto me caí de la silla. El arqueólogo principal del condado de Staffordshire fue el próximo en la lista de Duncan. Duncan envió las fotografías y obviamente al ver caja tras caja de empuñaduras de espadas, anillos, vimos la cruz doblada y entonces te das cuenta de que es algo muy significativo. La siguiente persona informada del descubrimiento secreto fue el Dr. Kevin Leahy, arqueólogo veterano y experto en metalurgia anglosajona. Duncan le envió a Kevin fotos de los hallazgos.
Recibí un correo electrónico de Duncan Snark y el asunto era ¡wow! Y el resto de la línea llena de exclamaciones. Abrí los archivos adjuntos y dije ¡wow! También. Nunca había visto algo así. Nos dimos cuenta de que este fue probablemente el descubrimiento más grande e importante del siglo XXI y creo que seguirá siendo de esa manera. Terry dijo a los arqueólogos que estaba convencido de que aún había mucho más oro por ser encontrado en el campo. Se hicieron planes para realizar una excavación secreta. La secrecía era importante para proteger que se supiera del sitio. Estábamos preocupados de que con un hallazgo tan importante, el sitio se saqueara en la noche. Los saqueadores furtivos son la plaga de la arqueología británica. Pandillas organizadas de criminales que traspasan ilegalmente terrenos privados y saquean artefactos valiosos que a menudo venden en el mercado abierto. Es parte de un negocio global que vale $6,000 millones al año. Obviamente, el costo de eso no es solo financiero, el costo es que perdamos la arqueología, porque pasan sobre la arqueología para robarla y también el hallazgo se ha ido y no tenemos algún registro de él en absoluto. Un equipo de arqueólogos se despliega en secreto para recuperar todos los artefactos restantes antes de que alguien más lo haga. En pocas horas empiezan a encontrar más oro, gracias en parte a las habilidades y el detector de Terry. Las piezas estaban virtualmente en todas partes, algunos pedazos en la parte superior, algunos bajo 36 centímetros que yo señalaba para los arqueólogos. Decían que lo que había encontrado era equivalente a encontrar 2 tesoros de Tutankamón. Mi cara debió haberse vuelto roja y los cabellos de mi nuca se levantaron como un pulso eléctrico viajando por mi columna. Era aterrador. Excavar los objetos era como tener una tubería reventada, pero al reparar una fuga, otra reventaba y no iba a parar. Más de 1,600 piezas del tesoro anglosajón fueron extraídas exitosamente de la excavación. Pero para Kevin Leahy, el trabajo apenas comenzaba. Su tarea fue catalogar y procesar los preciados artefactos. Fue como rescatar a un barco hundido, porque parecía que no llegaríamos a ningún lado ni a terminar. Abrimos bolsa tras bolsa de hallazgos y Terry encontró 240 hallazgos, solo que no fueron 240 hallazgos, fueron 240 bolsas de hallazgos. Y algunas de esas bolsas contenían 25 o 30 artículos, cada uno de los cuales era una pieza importante de un tesoro anglosajón y debía ser listado. Mientras catalogaba los artefactos, Kevin notó la única y extraña composición del antiguo tesoro. La mayoría de las piezas eran partes de armas rotas. Una empuñadura de espada anglosajona se compone de varias piezas. En la parte superior está el pomo. El pomo superior cubría el extremo de la espiga y la espiga se ponía para fijar todas las piezas de la empuñadura correctamente. En el mango de la espada, entre las protecciones superior e inferior, se instalaban 2 sujetadores. Quizá ayudaban a reforzar el agarre con la espada, pero creo que estaban allí más por decoración. Aquí tenemos 2 placas del mango. Estos formaban la protección inferior de la espada, lo que habría impedido que las manos del guerrero se deslizaran del agarre y hacia el borde afilado de la espada, y ayudaban a proteger su mano.
En medio de estas dos placas hay una ranura a través de la cual la hoja debió haber pasado. Este pequeño y lindo objeto, hecho de oro y granates, es algo que llamamos una espada piramidal. Tenemos idea de cómo las utilizaban al mirar su parte inferior. Son huecos con una barra en su base. Esta barra tal vez tenía una correa a su alrededor. Esta se usaba para asegurar la espada en su vaina, evitando que se cayera e impidiendo que el dueño de la espada desenfundara el arma demasiado rápido y se metiera en problemas. Pero ¿dónde estaba la hoja de esta arma y de todas las otras? Una teoría es que las removieron de sus empuñaduras decorativas y las reutilizaron. Los anglosajones valoraban las cuchillas tanto o más que a los accesorios de oro en las empuñaduras, porque la cuchilla era lo que iba a defender su vida. Pero el tesoro también incluye artículos que no son militares. Distintivas cruces cristianas, dobladas y rotas, desprendidas de sus joyas. ¿Por qué dañaron estas piezas y quiénes lo hicieron? Algunas personas han dicho que el tesoro no tiene contexto. Aunque sí lo tiene, su contexto está en sí mismo. Cada fragmento está asociado con todos los demás. Esta extraña mezcla de artículos ofrece claves de quién enterró el tesoro y por qué. Creo que es un tesoro único. Una colección de material reunido en el campo de batalla después de una o tal vez muchas batallas. En el siglo VII se luchó en brutales emboscadas para defender y ampliar los reinos en decadencia. Rivales paganos y reyes cristianos lucharon y a menudo murieron en la batalla mientras luchaban por el poder. Pero si el tesoro es una colección de trofeos obtenida de enemigos caídos, está lejos de estar completa. Una posibilidad es que el botín fue dividido en distintos sacos y enterrados por diferentes personas en diferentes lugares. O quizás la bolsa del tesoro fue robada por un solo hombre, atraído por el valor del oro. El preciado oro del tesoro podría incluso haber sido enterrado como parte de un ritual pagano olvidado hace tiempo. Además de tratar de entender la composición del tesoro, el equipo también quería entender el misterio detrás de la fabricación de las piezas individuales. ¿De dónde venía el material? El oro. Los granates son otra historia. Y también la tecnología. ¿Cómo se hicieron estos objetos? Los sajones fueron renombrados artesanos que trabajaron el hierro. Pero la habilidad necesaria para hacer joyería de oro y granates era algo que pocos artesanos podían dominar. Dentro de esta espada piramidal se encuentra uno de los mayores misterios sin resolver de la artesanía sajona. El artesano que hizo esto sabía cómo hacer que su joyería brillara. Debajo de los granates cuidadosamente incrustados hay pequeñas láminas de oro, no más gruesas que el papel aluminio. Cada una fue cortada con precisión para hacer juego con la forma de los granates, y no hay dos piezas iguales. Increíblemente, cada una está marcada con un patrón de incrustaciones y puntos elevados. Lo que es aún más increíble es que la distancia entre estos es de 0.2 milímetros. Casi imperceptibles a simple vista. ¿Cómo los hicieron? ¿A mano? ¿O con un dispositivo que se ha perdido en la historia? Solo un examen adicional del tesoro arrojará la respuesta. En estas primeras etapas, Kevin tenía más preguntas que respuestas.
El descubrimiento del tesoro era todavía un secreto, pero eso estaba por cambiar. Conforme a la ley del tesoro, que entró en vigor en 1997, cualquier objeto que esté hecho de oro, plata o cualquier otra cosa como colección de monedas debía ser reportada al juez oficial. Sabíamos que cuando el público oyera sobre este hallazgo, el interés sería enorme. Un enorme tesoro de oro anglosajón con valor de más de 1 millón de libras. Para coincidir con el anuncio, el Museo de Birmingham realizó una exposición temporal de algunos de los artefactos más destacados. En solo 18 días, 40,000 personas se formaron por horas para ver el tesoro. ¡Pasen por aquí! ¿Cómo pusiste eso en tu cabeza? Solo lo pones por encima. ¿No pesa? No pesa. Ahora que el tesoro secreto fue revelado al público, los expertos deben responder la gran pregunta: ¿cuánto vale el tesoro? Con un tesoro tan grande e históricamente significativo, poner una etiqueta de precio al lote fue más fácil decirlo que hacerlo. Una vez que el juez declaró que el hallazgo era un tesoro, la siguiente etapa del proceso fue que lo valoraran. Y hay un comité independiente designado por el ministro que tiene la función de valorar todos los hallazgos de tesoros que los museos desean adquirir. Funcionan con base en las valoraciones que se han encargado del comercio de antigüedades y de las principales casas de subastas. Pero ¿cómo evaluar algo que es históricamente inestimable? Al ver por primera vez el tesoro de Staffordshire, había una sensación de asombro, miedo y emoción. Fue una experiencia emocionante ver, pieza tras pieza, hermosos objetos de oro, granates y joyas sacados de bolsas y cajas una tras otra. Parecía algo sin fin. Fue, en verdad, una experiencia aterradora solo pensar. No puedo creer que tengamos que valorar 1,600 piezas. Y la cifra siguió aumentando. Muy rápido. Era abrumador. Una vez hechas todas las evaluaciones de los expertos, el Comité de Tesoros debatió el valor total tras puertas cerradas. Creo que ha sido la reunión más larga a la que he asistido. Y al final de ese largo proceso, emitieron una recomendación de que el tesoro debería evaluarse en 3.285 millones. Cerca de $5.5 millones estadounidenses en el momento. El dinero se dividirá entre Terry Herbert, el buscador de tesoros que lo encontró esparcido en un campo agrícola en julio pasado, y Fred Johnson, el agricultor que posee la tierra. Cada uno obtendrá exactamente 1.642.500 libras sin impuestos. Bueno, estaba realmente atónito por esa cantidad, pero acepté. Dije, estoy de acuerdo si el agricultor también lo está. Intenté mantener los pies sobre la tierra. De haber sido los megamillones de los que la gente hablaba, creo que me habría muerto de un susto. El tesoro y su descubrimiento capturaron la imaginación del público británico, especialmente en las tierras medias, donde fue originalmente encontrado. Parecía apropiado que el tesoro solo pudiera ser adquirido por los museos locales de Stoke y Birmingham. El interés por descubrir un tesoro enterrado aún atrae a personas jóvenes y mayores. Es absolutamente fabuloso. Siempre lo pensamos como el oscurantismo, pero las habilidades que existían en esos días eran increíbles. Una vez que los museos adquirieron el tesoro, realmente comenzó el trabajo. Era un proceso que tardaría 4 años en completarse, comenzando con remover siglos de tierra y suciedad, para ver si algunos de los misterios actuales pueden resolverse, o si algunos nuevos pueden emerger. Esta es la primera etapa de todo el tratamiento de conservación, el separar lo que había en los bloques de barro. Fue una expedición al pasado, usando un conjunto de herramientas modernas.
Pensábamos que quizás solo debíamos usar herramientas especiales, pues el oro es un material blando y suave. Y después de pensar un rato, se nos ocurrió usar algún tipo de material natural y puntiagudo. Y eso resultó ser una espina. Lo suficientemente puntiaguda para remover la suciedad, pero lo bastante suave para no rayar el oro. Es una mezcla de alta y baja tecnología. Los últimos microscopios de video junto a las espinas y viejos remedios. Inicialmente los expertos creyeron que el tesoro consistía de alrededor de 1500 piezas y fragmentos. Pero descubrieron nuevos artefactos enterrados en el suelo y alrededor de otras piezas. Y ese número creció a más de 4000 piezas. Y un estimado de unos 700 objetos completos. Es terrible, pero tenemos suerte de que algunos objetos estén dañados. Eso nos permite ver dentro de ellos y saber cómo fueron ensamblados. Un examen adicional de estas piezas conduce a un experto a un descubrimiento asombroso. Limpiar pieza tras pieza el dorado tesoro. Estas extrañas armas ven la luz del día por primera vez en más de 1000 años. En la época obscurantista, los anglosajones empuñaban letales cuchillos llamados Seax. De aquí deriva el nombre de sajones, hombre del Seax o cuchillo del mar. La mayoría de las piezas de las empuñaduras son claramente de cuchillos. Tenemos accesorios de empuñaduras de Seax, pero no muchos. Lo que tenemos son piezas bastante inusuales, únicas y extrañas. Mientras examina algunos de los accesorios de los Seax nuevamente, el restaurador David Simmons encuentra algo extraordinario. De hecho, hay una marca que puede verse en la parte superior de esta pieza. Y otra vez, por mera casualidad, me di cuenta de que unos minutos antes había estado viendo la pieza que debió estar allí. Porque la marca tiene una forma distintiva y esta pieza es exactamente de la forma correcta y en bona. Esa primera pieza tiene un decorado distintivo formando un panel alrededor del borde. Al ver esta decoración, de pronto pensé, tenemos otras dos piezas con la misma decoración. Así que tenemos 4 piezas que embonan juntas y parecen ser parte de una pieza, un objeto. Lo que confirmó que estábamos viendo eso fue que se puede ver que la cuchilla salía de este mango, así que claramente tenemos el mango de un cuchillo. Esta es la parte inferior del mango, puede verse que sale la cuchilla. Aquí habría venido la empuñadura y en la parte superior del mango tenía esta pieza con reborde. Teníamos esto que esperábamos coincidiera con el reborde y cuando pusimos los dos juntos, lo hizo. Y ese se ajustó maravillosamente con este. Así que ahí tenemos la mayoría de la parte superior del mango y esta última pieza lamentablemente está dañada debido a la forma en que se desmontó. Pero esto iría aquí, encima donde está la marca. Así que estamos viendo un mango de cuchillo muy elaborado. Hay alrededor de 88 gramos de oro en esto, que es algo cercano a 3 onzas de oro. Así que es una pieza muy importante. Habría pertenecido a alguien de la más alta jerarquía entre los anglosajones. Alrededor del 75% del metal encontrado es oro. Pero este era difícil de conseguir en la Inglaterra del siglo VII. Debe haber venido de algún otro lugar. Los objetos de oro tienden a ser huecos. Tienden a ser fabricados como cajas con base, con lados y parte superior. Aunque la mayoría de los pomos de espadas de la colección son huecos, aún existe un total de 5 kilos de oro, en un rango de color de amarillo a casi plateado, y todos los tonos intermedios. A simple vista, las variaciones se ven espectaculares. Pero para los investigadores, es una pista que sugiere que el oro puede ser impuro. Y esto podría determinar su lugar de procedencia. Para hacer una mejor evaluación de su calidad, los investigadores del Museo Británico analizan el oro por fluorescencia de rayos X.
El análisis muestra que todo el oro probado es más del 75% puro, en torno a los 18 quilates, la misma calidad que la joyería fina de hoy. Pero ¿dónde consiguieron los sajones grandes cantidades de oro en primer lugar? La fuente más probable de mucho de este oro es el Imperio Bizantino, el superpoder de su época. Supuestamente cuando este caballero Justiniano I, cuando llega al trono en 527, se dice que heredó un tesoro que contenía 180.000 kilogramos de oro. La capital del antiguo Imperio Bizantino es hoy en día Estambul, en Turquía. Y siguen comprando y vendiendo oro en grandes cantidades. Como el oro, las joyas también vinieron de todo el mundo. La composición química de los granates reveló que algunos vinieron de Sri Lanka o India, otros de la moderna República Checa. Puede haber sido el oscurantismo, pero el comercio global, ya sea de oro o joyas, estaba en completa operación. Mezclados entre los instrumentos de guerra del tesoro, había un pequeño número de objetos religiosos como esta cruz pectoral, del estilo que usaría un obispo. Tiene un diseño ornamentado y también incrustado un enorme granate. ¿Por qué se mezclan estos objetos con piezas mayormente militares? Un artefacto religioso único puede contener la pista. Esta es una de las piezas religiosas más misteriosas del tesoro anglosajón. Una simple tira de oro, inscrita con un verso de la Biblia. El texto estaba en latín y dice: levántate, oh Señor, dispersa a tus enemigos y deja que aquellos que los odian huyan delante de ti. Así que es una inscripción protectora bastante acorde para tener en algo que lleves antes de entrar en la batalla, o que es una defensa espiritual. Tiene todos los elementos y habla por ti. A medida que el equipo limpia más artefactos, más complejidad revelan del tesoro. Cuando limpias los objetos es fantástico tener una revelación. Y, en realidad, es realmente agradable cuando trabajas junto a un curador o investigador. Cuando miran una pieza cubierta o ligeramente sucia y dicen: quiero que limpies esta área porque siento que hay algo importante, estás trabajando con ellos. Así que en unos aspectos estás limpiando y bajo el microscopio puedes ver los metales y las formas que aparecen. Y tenemos un monitor a un lado, por lo que el investigador curador está sobre tu hombro mirando la pantalla. Y a veces los oyes hablar, otras veces hablan muy bajo. En esos momentos te das cuenta de que encontraste algo en realidad emocionante. ¡Guau! Dios de los cielos. Es un rostro humano. Me gustaría volver a mirarlo a los ojos, pero no quisiera derramar su cerveza en un bar, ¿o sí? No. Mirar cómo es limpiado ese pomo superior y ver animales y rostros emergiendo y ser las primeras personas en ver esos rostros y esos animales que durante 1300 años nunca fueron vistos. Es un increíble descubrimiento. Es una de esas imágenes duales que hacen también. Totalmente limpio, este pomo de espada de oro es extraordinario. Y aunque esté en mal estado, ahora es fácil ver su diseño dual. En su lado muy claramente yace un rostro humano con casco. Pero cuando se ve desde el otro lado, ese rostro humano se convierte en animal.
Los investigadores no saben exactamente qué tipo de animal es: lobo, caballo, ave o serpiente. Los sajones a menudo disfrazaron deliberadamente sus trabajos de arte animal. Los anglosajones adoraban los acertijos y pusieron estos acertijos visuales en los objetos y los estamos viendo y compartimos una idea inteligente durante más de 1300 años. Es difícil comprender después de 1300 años lo que los anglosajones intentaron lograr con este estilo distintivo. Es poco probable que algo así sea por amor al arte. Hay significados allí. Los pájaros y los animales habrían tenido un significado, solo que eso se perdió hace mucho tiempo. Estamos muy lejos de comprenderlo. No estoy seguro de que alguna vez entendamos por qué fue recolectado y por qué fue enterrado. Pudo haber sido escondido frente a una amenaza potencial, pudo haber sido un simple botín, pero en cualquier caso volvemos a la pregunta de ¿por qué son principalmente accesorios de guerra? Los investigadores creyeron inicialmente que el tesoro era la colección de un botín de batalla, armado después de una lucha épica. Pero a medida que unen las piezas del rompecabezas, comienzan a construir una cronología que sugiere que el tesoro no puede ser de una sola batalla. Algunos de los objetos ya eran antiguos cuando fueron enterrados. Los artefactos del tesoro abarcan un plazo de hasta 150 años. El equipo ha revelado lentamente la historia del tesoro de Staffordshire. Ahora saben que muchas personas más poseyeron este tipo de herramientas de guerra de oro de alto estatus, sugiriendo una élite guerrera previamente desconocida. Saben que los elementos de estos tesoros, el oro y los granates, vinieron de tan lejos como el lejano oriente. Y saben que las habilidades de los artesanos anglosajones exceden por mucho las expectativas que teníamos. El oscurantismo nunca se vio tan brillante. El tesoro de Staffordshire no es tan emocionante como cuando fue descubierto. Es más emocionante porque empezamos a entenderlo. Es un proceso maravilloso porque nunca sabemos lo que va a surgir. Lo que es cierto es que el hallazgo de Terry Herbert es uno de los mayores descubrimientos del mundo. Uno que cambió las vidas de Terry y Fred para siempre. Por el momento solo estoy buscando un auto nuevo, no sé. La verdad no sé qué comprarme. ¿Será un 4x4? No sé. A pesar de su recién encontrada fortuna, el granjero Fred Johnson mantiene un bajo perfil. Bueno, he intentado hacer algunas inversiones, por así decirlo. Debo admitir que todos me han tratado igual y eso es algo de lo que estoy muy agradecido, para ser honesto. No quería que me trataran diferente. El tesoro es una ventana a un periodo poco conocido de la historia humana. Es un proceso de exploración. Estamos explorando el pasado, mirando al siglo VII, esta edad heroica, y comenzamos a entender algo de este periodo increíble.